Vidas contadas. El poeta ruso Mandelstam caracterizó el siglo XX como el de los perros lobo. Su paisano y contemporáneo, Vasily Grossman, habló de un tiempo de plomo. Cualquiera que haya leído su testimonio escalofriante llamado Vida y Destino sabe lo que quisieron decir el poeta y el narrador. Cuando la Wehrmacht, el ejército de Hitler, invadió Rusia en 1941, Vasily Grossman quiso alistarse como voluntario en las tropas soviéticas. Tenía 35 años, pero lo consideraron inútil para cualquier tarea militar. Era ucraniano y judío, estudió química, se casó y tuvo una hija, se separó. Trabajó como ingeniero en una mina, lo dejó pronto para dedicarse a escribir. La posibilidad de cubrir lo que ocurría en el Ejército Rojo para publicarlo en su periódico oficial lo salvó de la crisis en la que cayó cuando lo rechazaron como combatiente. Vivió bombardeos, huidas, cercos, el repeluzno de los campos de exterminio y la pavorosa batalla de Stalingrado. Todo lo que veía lo anotó en cuadernos pequeños. Esas notas le sirvieron para construir sus novelas. Aquel hombre desgarbado que había sido rechazado como soldado se convirtió en un tipo duro, que aguantó todas las penalidades de la guerra. Sin recibir una sola herida, fue el más valeroso de los reporteros de guerra del Ejército Rojo. Contó cuanto había visto, incluso la violencia y la brutalidad con la que trataron los soldados soviéticos a las mujeres alemanas en su avance hacia Berlín. Le cambió la vida en 1943 cuando se topó con un hecho macabro, las pruebas del genocidio judío que los invasores alemanes, ayudados por colaboradores ucranianos, perpetraron en los territorios ocupados de Polonia y la URSS. 100.000 judíos asesinados en Babi Yar, 30.000 en Berdichev, mujeres y niños masacrados en masa, tiroteados a sangre fría por verdugos alemanes y carniceros nativos ávidos de violar a las mujeres judías. La madre de Grossman murió en una de las fosas descubiertas en Berdichev. Su hijo, entonces en Moscú, no actuó a tiempo para alejarla del peligro. El remordimiento lo atormentó de por vida. Ante las fosas de Berdichev, rebosantes de cadáveres desnudos, Grossman tomó conciencia de lo que significaba ser judío en Rusia y juró preservar la memoria de la barbarie. Ni Stalin, ni Khrushchev, ni Brezhnev permitieron a Grossman publicar la obra que estuvo escribiendo durante una década, Vida y Destino, la guerra y paz del siglo XX. El KGB requisó las copias manuscritas, se salvó una que pudo salir al extranjero. Gracias a ese azar podemos leer ahora esa cumbre de la literatura universal. Vasily Grossman murió de cáncer a los 59 años sin haber visto publicada Vida y Destino. Gonzalo Ujidos, Radio 5, Todo Noticias.